Todo lo que quiero es dormir, Izuku Chainsaw Man, prólogo. En una casa desolada que parecía estar a las afueras de la ciudad, el ambiente era lúgubre. El cielo estaba negro, señal de que pronto iba a llover. Dentro de la casa se podían divisar dos niñas que parecían tener entre 8 o 9 años. Ambas estaban dentro del armario de la habitación principal. Una de ellas flotaba ligeramente mientras buscaba algo entre las cosas guardadas. Te dije que venir era mala idea, empezó la segunda niña. Sabes que papá se va a enojar mucho con nosotras si nos descubre husmeando en sus cosas. No te preocupes, respondió la primera. Además, admite que quieres saber qué fue de él en todos estos años. Sí, pero se nota que tu personalidad chismosa es más fuerte que la introvertida. Preferiría esperar a que papá esté listo para contarlo antes que invadir su privacidad. Ya le causamos muchos problemas como para seguir dándole más. Me sorprende que, teniendo las personalidades de la lagartija, la caballa y la chica hongo, no te dé curiosidad. Y aún no sé cómo es que tú heredaste esa característica del petardo andante de poner apodos a todos los que nos rodean. Y luego te preguntas por qué en la escuela soy mejor que tú. Repítetelo hasta que te lo creas, rata de laboratorio. Somos iguales, estúpida. En serio, qué lástima que no pudieran modificarte ese complejo de superioridad. Uf, que Dios me perdone. Solo cállate y deja que. No pudo terminar la frase al sentir algo grande y de tapa dura. Creo que encontré algo grande. La niña tiraba con todas sus fuerzas, pero el objeto estaba debajo de varias cajas y ropa vieja que no le permitían sacarlo. Deja eso, te vas a lastimar. Es difícil que nos lastimemos con nuestras mejoras. En ese momento, una mano sombría salió de la niña y levantó las cajas, permitiéndole retirar el objeto. Lo tengo. Pero al jalarlo, y ahora con un poco más de luz, ambas niñas palidecieron al ver lo que era. ¿Papá lo encontró? La otra niña salió de su estupor y señaló rápidamente. Deja eso antes de que. Antes de que yo me entere. Una nueva voz sonó. Era la de un hombre adulto que petrificó a ambas niñas. Una por el miedo al tenerlo a sus espaldas, y la otra, que flotaba con el objeto en las manos, al ser atrapada en el acto. Ustedes, mocosas, ¿se puede saber qué están haciendo hurgando entre mis cosas? El hombre se dejó ver. Tenía ojos verdes, cabello verde algo desarreglado y pecas en el rostro. Lo siento, papá, empezó la niña que estaba en el piso. Traté de evitar que hiciera una estupidez, pero no pude. La otra niña permanecía inmóvil, sosteniendo el objeto con ambas manos. Era un maletín rígido, metálico, con bordes gastados y un número apenas visible en la superficie. Lo había sacado con cuidado, pero ahora parecía no saber qué hacer con él. Izuku lo miró sin hablar. Sus ojos se detuvieron en el número 18 grabado en el lateral. Cerró los ojos un segundo y un suspiro cansado escapó de su boca mientras extendía la mano. Dámelo. La niña dudó, pero terminó entregándole el maletín una vez dejó de flotar. Izuku lo sostuvo con firmeza y su pulgar pasó lentamente sobre la marca desgastada. No es un juguete, dijo finalmente. ¿Lo conservaste? Preguntó la otra niña con timidez. Izuku tardó en responder. Su mirada seguía fija en el maletín. No importa, respondió con desdén. Ambas se miraron entre sí. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Y eso importa? Se giró un poco, dispuesto a guardarlo, pero la niña que había agarrado la maleta habló otra vez. ¿Puedes contarnos? Izuku se detuvo. Sus hombros bajaron apenas. No. La respuesta salió seca, sin disposición a continuar, pero la otra niña volvió a hablar. Papá, sabemos que no te sientes cómodo hablando del pasado. Sin embargo, creo que ya debemos saber qué pasó. Apenas nuestros recuerdos son difusos. ¿Crees que no notamos cuando a veces nos miras con cautela cuando una de nuestras personalidades más fuertes sale a la luz? Ya no somos pequeñas como para no saber la verdad. Por favor, dinos quiénes somos, por qué conservas ese maletín y qué pasó contigo en estos años, dijo la niña lo más calmada que pudo. Izuku la miró por un momento, aún con el maletín en mano, pensando en lo que dijo. Se debatía seriamente si contar la verdad o no, pero recordó las palabras de su verdadero amigo, a lo que resopló con molestia y cansancio. Cuando te pones en esa actitud en serio, no puedo evitar pensar que eres Kendo. Está bien, pero les advierto que no pondré ningún filtro a la historia. Y con esas palabras devolvió el maletín donde lo tenía guardado, para después acomodarse en su cama y mirar a ambas niñas. Muy bien, ¿qué tanto saben dentro de sus cabezas batidas de lo que pasó? ¿Qué recuerdan? Ambas niñas intentaron recordar algo, pero no tuvieron éxito. Para usar sus dones sí tienen memoria, pero para historia son malas. Qué conveniente, respondió Izuku con sarcasmo.
Bien, iniciamos el día en que todo comenzó. Flashback. La persecución ya llevaba varios minutos dentro del bosque de Laoa y Izuku corría por su vida entre los árboles, ignorando el dolor que le atravesaba el costado. La acusación de traidor había caído sobre él hacía apenas unos momentos y, antes de que pudiera procesarlo, todo se había convertido en un caos. El plan original era capturarlo sin hacer un escándalo, aislarlo y luego aclarar la situación. Pero todo se fue al demonio cuando cierta rubia explosiva no resistió las ganas de volarle la cara. La primera detonación lo había tomado por sorpresa y lo había lanzado contra el suelo, dejándolo aturdido. La segunda le rozó el hombro. Para cuando reaccionó, ya estaba corriendo. Detrás de él, las clases A y B lo perseguían, algunos intentando atraparlo, otros solo intentando alcanzarlo. Más atrás todavía, los profesores trataban de controlar el circo que se había armado en cuestión de segundos. Bakugo, en cambio, no estaba interesado en detenerlo. Lo estaba cazando. Otra explosión impactó contra un árbol a su derecha, levantando astillas que le cortaron la mejilla. Izuku se inclinó hacia adelante, forzando su cuerpo a seguir corriendo a pesar de que las primeras detonaciones ya lo habían dejado gravemente herido. Su respiración era irregular, su pierna izquierda no respondía bien, y aún así tuvo que esquivar otra ráfaga que pasó silbando por encima de su cabeza. Algunos ataques de largo alcance comenzaron a caer cerca de él. No todos iban con intención de herirlo. Varios intentaban derribarlo o frenarlo. También notó cómo algunos estudiantes interferían directamente con Bakugo, obligándolo a desviar sus explosiones para no golpear a sus propios compañeros. Claramente, más de uno estaba intentando evitar que aquello terminara en algo peor. Más atrás, los profesores intentaban recuperar el control. Oundog era el único que realmente estaba cerrando distancia gracias a su velocidad, tratando de interceptar a los estudiantes más adelantados. Aizawa ya había atrapado a varios con sus vendas, pero no podía concentrarse en Izuku y Bakugo sin dejar al resto fuera de control. Midnight liberaba su aroma para intentar frenar a cuantos alumnos pudiera, aunque el viento y el movimiento hacían difícil que alcanzara a todos. Powder Loader, probablemente, ya se estaba moviendo bajo tierra para levantar trampas improvisadas y cortar la persecución. Pero nada de eso importaba en ese momento. Izuku seguía corriendo. Y Bakugo seguía disparando. Maldita sea, Aizawa, rugió Black King, a este punto ya deberías tener a ese niño con correa. No entiendo cómo no lo expulsas todavía. Él solo arruinó una simple captura y la convirtió en una persecución. No es momento para eso, respondió Aizawa con fastidio mientras tensaba sus vendas. Estoy más preocupado porque no lo mate. Pues ese es exactamente el problema. Replicó Black King. Llevas meses tolerando su actitud y ahora mira lo que pasa. No estoy tolerando nada. ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir justificándolo cuando deje a un estudiante en el hospital? Bakugo no es el único problema ahora mismo, intervino Midnight, avanzando entre los árboles. La mitad de los estudiantes está ignorando órdenes directas. Porque esto se salió de control. Gruñó Vlad. Esto nunca debió convertirse en una cacería. Concéntrense, dijo Oundog sin dejar de correr. El chico está sangrando y Bakugo no está frenando. Powder Loader, habló Aizawa por el comunicador. ¿Puedes cerrarles el paso? Lo intento, respondió la voz distorsionada desde el suelo. Estoy levantando terreno adelante pero van demasiado rápido. Mientras tanto, Izuku seguía corriendo. Su respiración era irregular y cada paso le dolía más que el anterior. La sangre le bajaba por la pierna y comenzaba a marearse, pero no podía detenerse. Detrás, otra explosión reventó contra el suelo, obligándolo a desviarse. Sin darse cuenta, el terreno comenzó a descender. Las raíces sobresalían del suelo, las rocas se volvían más frecuentes y el sonido del agua empezó a escucharse entre los árboles. Izuku tropezó, recuperó el equilibrio y siguió avanzando, pero su visión ya estaba borrosa. «Deténganse los dos», gritó alguien detrás. Otra explosión impactó cerca, levantando tierra y obligándolo a girar. Dio un paso en falso. El suelo desapareció bajo su pie. Izuku se detuvo en seco al borde de un barranco. Abajo, un río atravesaba el bosque con corriente fuerte, chocando contra rocas irregulares. No era una caída pequeña. Bakugo aterrizó detrás de él unos segundos después. Se acabó. Izuku miró hacia abajo apenas un instante. Luego hacia atrás. No tenía salida. Más estudiantes comenzaron a llegar, frenando al ver el precipicio. Los profesores aún no aparecían. ¿Qué? ¿Te vas a lanzar?, escupió Bakugo, levantando la mano.
Ni siquiera tienes el valor para pelear. Izuku no respondió. Su respiración era inestable, y el mareo empeoraba. Bakugo detonó el suelo para impulsarse hacia adelante. La explosión no alcanzó a Izuku, pero el borde del barranco, ya debilitado por la humedad y las raíces expuestas, se agrietó bajo sus pies. Un segundo después, la tierra cedió. Una parte del borde se rompió bajo los pies de Izuku, que ya no tenía fuerza para reaccionar. Su cuerpo se inclinó hacia atrás mientras la tierra se desmoronaba. Midoriya. Gritaron varios estudiantes. Izuku cayó. Su cuerpo desapareció entre las rocas mientras el sonido del agua golpeando se hacía más fuerte. Un segundo después, un chapuzón seco resonó desde el fondo del barranco. Luego nada. Solo el río arrastrando la corriente. El agua lo golpeó con violencia. El impacto le robó el aire y el dolor recorrió todo su cuerpo mientras la corriente lo arrastraba entre rocas. Intentó moverse, pero apenas podía mantener los ojos abiertos. Lo último que sintió fue su cuerpo chocando contra algo y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, ya era de noche. Estaba a la orilla del río, empapado, con la ropa desgarrada y el cuerpo entumecido. Cada respiración dolía. Intentó levantarse, pero cayó de rodillas inmediatamente. A lo lejos escuchó voces. Busquen río abajo. No pudo sobrevivir a esa caída. Bakugo, detente. Izuku se quedó inmóvil. Si lo encontraban todo terminaría ahí. Apretó los dientes y, arrastrándose, se internó en el bosque, dejando atrás el río. 3 meses después. Han pasado 3 meses desde que Izuku Midoriya se convirtió en prófugo de la justicia. El bosque se había convertido en su refugio temporal, con ropa gastada y sucia que había tenido que remendar como podía. Para sobrevivir, robaba lo mínimo necesario. Comida, vendas, algo de ropa abandonada. Tras relacionarlo con la Liga de Villanos, su captura se volvió prioridad, incluso sin un cuerpo que confirmara su muerte. Oficialmente, Izuku Midoriya estaba desaparecido. Extraoficialmente, seguía siendo buscado. Eso era suficiente. Se encontraba sin rumbo fijo, evitando ciudades y carreteras principales. Las heridas de la caída aún no sanaban del todo, y varias cicatrices nuevas cruzaban su cuerpo, recuerdo tanto del barranco como de las explosiones. Aún así, seguía moviéndose. Detenerse demasiado tiempo en un lugar era arriesgado. Pensó en volver más de una vez. Sabía exactamente dónde estaba su casa. Podía imaginar a su madre esperando, creyendo cualquier versión que le hubieran contado. Pero también sabía que, si él pensaba en eso, los demás también. La policía, los héroes, incluso la UA era el primer lugar que vigilarían. Si se acercaba, la pondría en peligro. Si lo veían, la usarían. Exhaló lentamente y apartó ese pensamiento. No podía permitirse dudar ahora. Ajustó la venda de su brazo y continuó caminando siguiendo el curso del río. No era la primera vez que lo hacía. El agua le servía como referencia y, además, aumentaba las probabilidades de encontrar algo útil arrastrado por la corriente. Restos de madera. Una caja rota. Plástico rasgado. Nada realmente útil. Siguiendo el curso del río, Izuku encontró restos dispersos entre las rocas. Fragmentos metálicos, placas arrancadas, espuma aislante desgarrada. No parecían basura común. Eran piezas demasiado técnicas, demasiado limpias para haber estado allí desde siempre. Se detuvo cuando algo quedó atrapado entre las ramas de un árbol caído. Era una caja metálica del tamaño de un maletín grande. Estaba golpeada, con una esquina hundida y varias grietas en la superficie. Uno de los seguros estaba roto, como si el impacto la hubiera abierto parcialmente. A diferencia del resto de la basura, esta parecía más intacta. Izuku miró alrededor antes de acercarse. La levantó con cuidado. Pesaba, pero no demasiado. En uno de los lados había una etiqueta casi borrada, junto a un código incompleto y una advertencia ilegible. También había pequeños orificios de ventilación. Frunció el ceño. Algo golpeó suavemente desde dentro. Izuku se quedó quieto. El sonido volvió a repetirse. Débil. Irregular. Con cuidado, forzó el seguro roto y abrió apenas la tapa. Dentro había espuma protectora, cables desconectados y, en el centro, una pequeña criatura naranja con forma extraña, inmóvil, pero respirando. Un latido suave resonaba desde su interior. Izuku se quedó completamente inmóvil. Su primera reacción fue cerrar la caja, pero el sonido volvió a repetirse, débil e irregular. Dudó unos segundos antes de volver a abrirla, esta vez con más cuidado. Dentro, la pequeña criatura apenas se movía. Los cables desconectados colgaban a su alrededor y la espuma protectora estaba manchada.
Su respiración era lenta, casi imperceptible, como si apenas siguiera con vida. Izuku frunció el ceño. Sigue vivo. Dudó. Podía dejarlo ahí. Podía ignorarlo. Podía marcharse. Pero su cuerpo se movió antes de decidir. Con cuidado, apartó los cables sueltos y deslizó las manos bajo la pequeña figura. Estaba tibia. Mucho más liviana de lo que esperaba. La levantó lentamente, temiendo que dejara de respirar en cualquier momento. La criatura se movió apenas entre sus brazos. Izuku la sostuvo frente a él. Y entonces la vio por completo. Era una pequeña criatura con forma de perro, de color naranja brillante, con un cuerpo redondeado y patas cortas. Lo más extraño era la motosierra que sobresalía de su cabeza, cuya hoja estaba manchada y parcialmente desgastada, junto con un pequeño mango negro en la parte superior. También tenía una especie de cola con cordón, como si fuera el tirador de arranque de una máquina. Sus ojos, simples y oscuros, apenas permanecían abiertos mientras respiraba con dificultad. Izuku se quedó en silencio. ¿Qué demonios? Su primer impulso fue soltarlo. Aquello no tenía sentido. No era un animal, y claramente tampoco era un gnomo común. Era demasiado pequeño, demasiado incompleto. Los cables, la caja de transporte, los restos del cargamento, todo apuntaba a un experimento. Uno que había sobrevivido. La criatura no reaccionaba. Solo respiraba con dificultad, como si cada latido le costara esfuerzo. No mostraba agresividad, ni señales de activación. Solo estaba muriendo. Izuku frunció el ceño. Si era un gnomo, debía ser peligroso. Pero si lo dejaba ahí moriría. Apretó ligeramente los labios. Ni siquiera sé qué es. Miró la caja nuevamente, buscando algo que indicara su origen. Al girarla un poco, notó que uno de los laterales aún conservaba una etiqueta plastificada, parcialmente desprendida y manchada por el agua. El papel estaba desgastado, pero aún se distinguían líneas impresas, códigos y lo que parecía ser información técnica. Izuku la tomó con cuidado, limpiando la superficie con la manga. Gran parte del texto estaba borroso pero no todo. Leyó en voz baja. Unidad experimental Nomu clasificación canina. Sus cejas se fruncieron. Más abajo, otro apartado. Tones integrados. El corazón le dio un pequeño vuelco. La lista estaba incompleta, pero algunas palabras aún eran legibles. Motosierra. Regeneración sanguínea. Adaptabilidad. Locura. El resto estaba completamente arruinado. Izuku bajó lentamente la hoja, volviendo a mirar a la pequeña criatura naranja entre sus brazos. ¿Un gnomo? Eso no tenía sentido. Era demasiado pequeño. Demasiado inofensivo. El cachorro mecánico soltó un leve sonido, apenas audible parecía ser su latido débil. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a mirar la etiqueta. Había más texto debajo, casi borrado por completo. Apenas algunas palabras sobrevivían entre las manchas de agua y la tinta corrida. Forzó la vista para distinguirlas, inclinando ligeramente la caja hasta que logró leer una línea incompleta. Estado. Incompleto. Bajó un poco más la mirada y encontró otra sección aún más dañada. Solo algunas letras eran visibles, suficientes para intuir el resto. Diseño tipo Paras. El final estaba destruido. Izuku frunció el ceño y pasó el pulgar con cuidado, intentando despejar la superficie sin terminar de romper el material. Entonces distinguió una última palabra, casi borrada. Simbiótico. Se quedó inmóvil al comprender el significado. Aquello no estaba hecho para pelear por sí solo, sino para unirse a algo más. Su mirada descendió lentamente hacia la pequeña criatura naranja entre sus brazos mientras el latido débil volvía a escucharse, irregular y apenas perceptible. Un gnomo diseñado para fusionarse. Izuku entrecerró los ojos. Si lo dejaba ahí, alguien más lo encontraría. Un héroe o la liga. Y si eran ellos, no importaba que estuviera dañado. Lo reconstruirían y volverían a usarlo, tal vez incluso con un huésped más compatible. Destruirlo sería lo ideal, pero si era simbiótico, dañarlo podría activar el proceso de unión de forma violenta. No conocía sus límites ni cómo reaccionaría al borde de la muerte. Demasiado riesgo. Entonces recordó el archivo. Este gnomo tenía un don de regeneración sanguínea, lo que podría significar que su recuperación se activaba mediante ingesta de sangre. Su mirada volvió a la criatura. Si eso es cierto. Movió la mano con cuidado y dejó que una pequeña gota de sangre cayera sobre la boca del gnomo. Se apartó lo suficiente para observar. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, el perro tembló. Un movimiento leve, inestable. Izuku se tensó de inmediato, listo para apartarse. El latido se volvió un poco más fuerte. La pequeña criatura se agitó débilmente, como si intentara moverse sin lograrlo.
Uno de sus ojos se abrió apenas, desenfocado, antes de cerrarse a medias. Izuku lo observó con la guardia alta. «Sigues vivo». El ojo volvió a abrirse, esta vez un poco más estable, fijándose vagamente en él. Hubo un breve silencio. Izuku habló sin cambiar el tono. «Escucha. No sé si puedes entenderme, pero ambos estamos en la misma situación». Se acercó un paso con cautela. «Si te dejo aquí, vendrán por ti. Y si te recuperan, podrían usarte». El ojo de la criatura permanecía abierto, como si escuchara. «Yo tampoco estoy en condiciones de sobrevivir solo». Izuku dejó caer otra pequeña gota de sangre. «Así que hagamos esto simple». Su mirada se mantuvo fría. «Yo te mantengo con vida y tú me ayudas a sobrevivir a mí». Fin del flashback. «Oye, ¿pero qué pasó con ese Nomu?», preguntó la segunda niña. «Hasta donde sé, no recuerdo que mencionaras a un perro con cabeza de motosierra, y en los pocos recuerdos que tenemos nunca te vimos con uno». Izuku se quedó callado un momento, con un dejo de amargura, hasta que contestó. «Se podría decir que ese Nomu ya no está de la forma en la que esperan. Si me dejan llegar a esa parte de la historia, lo entenderán». «Está bien, pero tengo una pregunta», empezó la otra niña. «Dijiste que lo encontraste en el bosque, dentro de una caja arruinada. ¿Sabes de dónde salió?». Creo que sí. Cuando tuve acceso a internet me dio curiosidad y empecé a investigar. Tras rastrear algunos reportes, lo más probable es que se tratara del accidente del cargamento de la Liga de Villanos con Endeavor. En ese cargamento tenían a otro aliado llamado Nine, junto con más Nomus. Según las noticias, todo el cargamento había sido destruido por Endeavor, aunque, por lo visto, se les escaparon 2 experimentos. «Y qué conveniente que yo me encontrara con ambos», dijo con desgana, y lo último con claro sarcasmo. Un silencio un tanto incómodo se instaló en la habitación, hasta que la primera niña, con la voz temblorosa, preguntó. «Papá». Izuku notó el leve temor en su voz, lo que hizo que centrara su atención en ella. «¿A ti aún te afecta lo que pasó? ¿Que te acusaran de traidor?». Izuku guardó silencio un momento, asimilando la pregunta. Percibió el miedo en la niña, pero no suavizó su respuesta. «Te soy honesto, obviamente, cuando me enteré y comenzó la persecución, me sentí frustrado, traicionado y todos los etcéteras que puedas imaginar», dijo, haciendo que la niña bajara la cabeza. «Pero, si soy honesto, a largo plazo fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento». Ambas niñas quedaron atónitas ante lo que escucharon. ¿Su padre agradecía haber sido traicionado? ¿Qué? ¿Por qué?, dijeron las dos, aún en shock, sin poder asimilar sus palabras. «Para eso necesito contar la historia en sí, si me permiten continuar». Ambas niñas asintieron lentamente, aún confundidas. Izuku cerró los ojos por un momento, como si organizara los recuerdos. «Admito que la vida en el bosque fue dura, pero también la más pacífica que tuve en toda mi vida», dijo, recordando aquella tranquilidad. Su expresión se tensó levemente. «Pero, como suele pasar, soy un imán para los problemas», añadió con irritación contenida. Abrió los ojos. «Así que esta es la historia de cómo me convertí en Chainsaw Man».